Día de Reyes y con Reyes llegamos en el primer noticiero de la comunidad de Jacobo. Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Robert? Vecinos, amigos, televidentes, qué gusto poder compartir este espacio de la comunidad. Esta es su casa, este es su espacio para que su voz sea escuchada. Y claro, hay mucho para hoy día hablar, muchas soluciones que presentar y también mucho para compartir con la autoridad referente a las posibilidades de desarrollo de esta maravillosa obra. En pantalla 098-518-4393, ese es nuestro número de contacto. Claro que sí, siempre es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Y bueno, qué importante es sentirse seguro, sobre todo cuando uno hace deporte en los espacios públicos, en los parques de la capital. Eso es muy importante ante los múltiples asaltos en los que se han visto pues los ciudadanos lastimosamente asaltados por los delincuentes que están ahí escondidos en los espacios públicos, en los parques, justamente porque saben que ahí van los deportistas con su celular y, bueno, ahí hacen de las suyas. Y es por ello que se han implementado a 65 nuevos guardias que incorporan el MOP, esto para el cuidado y vigilancia de los parques metropolitanos en Quito. Así es, además la empresa municipal implementará nueva luminaria en 116 parques de la urbe como parte de la acción que el Cabildo realiza para garantizar la seguridad de la capital. Muy bien, eso me parece pulgar en alto, veamos. El llamado para las autoridades, dicen los vecinos, es urgente. Expresan que las jornadas recreacionales que vivían en familia en los parques de la ciudad en los últimos meses se han convertido en zozobra por la inseguridad que estaría a la orden del día. Es el pan de cada día, ustedes asaltos que... todo. No recién, ya es como 2 años del parque sin luz. Y usted sabe dónde hay oscuridad, ¿qué se genera? Inseguridad, vicios y tanta cosa. Dicen que la iluminación y una guardianía que vigile dentro de los parques que no se realicen actividades ilícitas son esenciales en estos lugares de encuentro y esparcimiento. Sí se necesita. Poner las lámparas más altas sería, ¿no? O sea que buscar la forma, digamos, de dar solución. Sería bueno, digamos, que tengan un guardia por la cantidad de gente que estamos aquí, que corren el riesgo los niños, las mujeres. Ante esta problemática, la empresa metropolitana de obras públicas está en proceso de adjudicación de un proyecto para readecuar la iluminación ornamental de 116 parques de la capital. Nosotros tenemos una estadística de todos los parques en donde se establecen cuáles son los parques más críticos. Ahí nosotros implementamos, ¿no es cierto?, en primera instancia, en primera fase, porque tienen unos costos. Adicional, la EMOP también mantiene varias mesas de trabajo con la empresa eléctrica para incorporar más luminarias en las zonas limítrofes de estas áreas verdes de la urbe. Y en este año implementaremos la nueva tecnología de iluminación LED, color blanco, ¿no es cierto?, mejora la seguridad, mejora la vida útil, disminuye los gastos. En cuanto a la guardianía de los parques, se enfatizó que si bien la competencia de seguridad ciudadana es de la Policía Nacional y de las otras entidades municipales, en febrero se lanzará el concurso para incorporar 65 nuevos guardias, quienes cuidarán del buen uso de las instalaciones recreativas e infraestructura de los parques. Que desarrollarán básicamente la vigilancia de la infraestructura que está dentro, ¿no es cierto? O sea, nosotros como EMOP tenemos que salvaguardar. Nosotros a nuestro cargo están los juegos, las pérgolas, las caminerías del espacio verde y eso tenemos que cuidar. Pero también obviamente hacemos lo que es coordinación institucional para disminuir la incidencia de seguridad. Estos nuevos guardias serán distribuidos en los 15 parques metropolitanos de la ciudad con base a un estudio técnico sobre la afluencia de gente, necesidad del vigilante, entre otros factores. Informó Mauricio Sánchez. Realmente qué bueno esto, en beneficio de la ciudadanía, de la tranquilidad del que hace deporte, del que va al parque. Nos alegra muchísimo, sí. Por supuesto. El video con el que arrancó la nota pues dejó en evidencia cuán susceptibles estamos quienes vamos a los parques con la familia o a hacer deporte justamente a los ladrones, a los amigos del ajeno. Qué terrible. En este caso ese hombre pues se arriesgó muchísimo y se salvó, ¿no? También porque el sujeto estaba con una arma blanca. Bueno, ahí lamentablemente se toman acciones de ese tipo porque la ciudadanía a ratos ya no sabemos qué hacer, ¿no? Te asoma un tipo con una pistola, con una arma blanca y uno reaccionas de una manera y dices, bueno, llévese, o los otros comienzas a atacar y a proteger lo tuyo, porque hay que destacar, y tú eres abogada en eso, te roban el celular y te dicen, no, eso... O lo lanza el delincuente. O lo lanza, yo no le he robado nada. Pero lo más grave es que, oye, estas vainas cuestan.
Claro. Y que no se especifique que es, o sea, que te roben $1 y es $1. Hay muchas personas que prefieren no acusar y dicen, bueno, no, deje ya, tengo el celular. Y normalmente lo que roban es eso, porque saben que un ciudadano, cuando está haciendo deporte, lleva su equipo de comunicación para estar en contacto, ¿no? Sí, es exactamente, como tú lo mencionas. Bueno, qué terrible. Bueno, en todo caso, las autoridades están tomando acciones y eso es lo positivo y hay que resaltar. Me parece válido y ojalá, yo vuelvo e insisto en esto, ojalá en la presidencia de la República ya en este año se nos consulte que queremos cambios pues en esto de los códigos, tú que probablemente los manejas, el código famoso, el COIP, que especifica todo lo que estamos hablando, porque si no, vean, hagan lo que hagan. Oiga, usted se va preso si sus llantas están en mal estado. Imagínense, estas son cosas, yo no sé cómo nosotros probamos esas cosas, preso en mal estado, pero el preso que debe el pillo. Bueno, hay algunas cosas que deberían considerarse en una reforma. Moradores del barrio Rancho Pino solicitan a las autoridades una solución del talud que permitirá que eviten que se derrumben más casas, ¿no? Que lamentablemente no se derrumben casas, en este caso. Adriana Rojas está en este punto, nos va a contar cómo está este detalle que les tiene realmente sin dormir a nuestros vecinos, nosotros siempre preocupados por ellos. Adriana, buen día, adelante. Roberto, amigos televidentes, así es, prácticamente ya no pueden dormir nuestros vecinos del sector Rancho Los Pinos, acá al sur de la capital, y es que como tú te puedes dar cuenta, ya esta vivienda está al borde del precipicio. Esto, aunque no me lo crean, era una calle, un pasaje, y lamentablemente ya poco ha quedado. Alrededor de 30 metros se han ido de a poco en menos de un año, me comentan mis vecinas, con quienes vamos a hablar ahorita. Vecina, buenos días, usted está sumamente preocupada por estas condiciones. La casita ya está a punto de caerse. Buenos días. Sí, porque ya es de un año que nadie ha venido, vinieron, visitaron, pero nadie nos hace nada, y entonces la casa en este invierno nos da miedo que se vaya. Eso nos dice, esta calle mismo quisiera que me arregle. Yo no puedo bajar cuando está lloviendo, es un resbaloso y me caigo por ahí. Le comentaba la vecina que en las inspecciones que se realizaron se han ido alrededor de 30 metros. Incluso en la parte baja ya se puede ver cómo el alcantarillado está quedando al descubierto, y hay algunas tuberías del agua potable que de igual forma ya están vistas, ya no tienen digamos, ya no están enterradas. Vamos a conversar con otro de los moradores, contar un poquito más de detalles acerca de este problema que vienen sufriendo. Vecino, buenos días. Muy buenos días, gracias por la acogida. Sí, lamentablemente ya llevamos bastante tiempo con este problema. El municipio ha venido, ha hecho inspecciones, pero no nos dan ninguna solución. Sí agradeceríamos que nos den alguna respuesta para ver qué solución nos pueden dar, ya que tanto con el alcantarillado y las familias que viven aquí sufrimos con este problema y podría pasar alguna cosa muy grave de pronto. Lo único que se ha hecho es colocar los plásticos para de alguna manera evitar que el agua siga filtrando, y veo que ustedes también han tratado de poner de alguna manera cemento para de igual manera que el agua no afecte más el talud. Sí, hemos estado trabajando nosotros mismos con nuestros recursos, tratando de desviar el agua y tratando de que no se filtre y se vaya más de esta parte de lo último que ya nos queda, ¿no? Son varias familias las que habitan en este sector y que están sumamente preocupadas. Aparte de las familias que están afectadas por el deslizamiento, también tenemos casi una manzana completa que ocupa el alcantarillado. Entonces no sería solo el tema ya de las familias que están aquí al borde del precipicio, sino también la parte de insalubridad, porque si es que se daña el alcantarillado, afectaría primero la parte natural y segundo la parte de las personas que utilizamos, muchas personas que utilizamos el alcantarillado. Lo importante es hacer un llamado a las autoridades competentes para que se evalúe la situación del alcantarillado, el agua potable y por supuesto la situación de las viviendas. Vecinos, recordemos el barrio y exactamente la calle donde estamos. El barrio de Rancho Los Pinos, estamos cerca del viaducto de la iglesia Rancho Los Pinos. Por favor, que nos puedan ayudar. Muchísimas gracias, vecino, así es. Ya podemos ver, la situación es sumamente clara.
queda menos de 5 metros hasta las viviendas que se encuentran aquí, y esta es la situación lamentable y muy preocupante, así que hacemos un llamado a las autoridades competentes para que puedan conversar con nuestros vecinos y ver una solución inmediata, porque como dijo, no solo es esta vivienda, sino que si ocurre algo con el alcantarillado, se verían afectados prácticamente todo este barrio. Robert, esa es la información desde el sur de la capital. Oye, qué preocupante realmente. Gracias, Adriana Rojas. Muy, pero muy preocupante. ¿Qué soluciones plantean? ¿Qué se puede hacer? Prácticamente ya se está viendo pues que poco a poco se va desmoronando todas esas estructuras, o pueden llegar a desmoronarse, ya se ve hasta la alcantarilla, y eso no solamente no pueden dormir, que es textual, sino que es una protección terrible, porque su bien tarde o temprano se va a deteriorar o se va a caer. En fin, ya veremos qué dicen las autoridades. Gracias, Adriana. Siempre preocupados por ustedes. Y seguimos escuchando a nuestros vecinos, y ahora pues los moradores y conductores del sector del estadio en el norte de Quito solicitan a las autoridades competentes la reparación de la calzada en una de las rutas con mayor carga vehicular de la zona. La comunidad aseguró que el daño persiste durante al menos 8 meses. Autos que no solamente caen en el hueco, sino que se elevan cuando pasan por el lugar, es la constante de la intersección de las calles José Correa y Carlos Arroyo del Río, una de las rutas que conecta la avenida Eloy Alfaro con la avenida 6 de diciembre. Vale que le arreglen, que le cambien, que le pongan el asfalto bonito, pero un buen asfalto, si no, me ponen y así sale. Según testimonios comunitarios, el problema persiste al menos 8 meses y pese a las insistentes solicitudes de reparación, nadie escucha sus peticiones. Yo ya vivo por aquí unos 8 años y, o sea, aquí siempre es el problema así de hacerse los huecos. Conductores, peatones y moradores ven con impotencia como cada día crece el hueco, el cual es imperceptible por estar ubicado en la pendiente. Sí, claro, sería bueno que las autoridades se preocupen de la ciudad, principalmente este sector. Yo veo que el bache es bastante grande y por poco los señores transportistas se hunden aquí. En especial cuando se llena de agua, no tienen noción de la profundidad y pues hay que frenar de golpe. La solicitud de los moradores del sector del estadio al norte de Quito es que las autoridades efectúen la reparación de la calzada lo antes posible, pues temen que en cualquier momento se produzca un grave accidente, incluso por intentar esquivar el hueco, informó Sofía Vintimilla. 10 grados centígrados, vecinos, gracias por desayunar. Esta hora es hora de desayuno en el Ecuador. Igualmente allí en Galápagos estamos en las 8:19. Es tiempo ya de ir con Sofía Vintimilla. Ella nos tiene un informe de la situación del hospital Pablo Arturo Suárez en aspecto hospitalario. Así que, Sofía, nos cuentas. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. La situación lamentablemente aquí no es alentadora. Cabe recalcar que el 70% de hospitalización y unidad de cuidados intensivos está ocupada. Sin embargo, este porcentaje se da porque en el transcurso de estos últimos días han tenido que incrementar el número de camas en los 2 sitios para poder atender a la gran cantidad de personas que vienen a este punto. Si eso no se hubiera dado, no sería el 70% de ocupación, sino mucho más, y estaríamos llegando ya a una situación muy preocupante en uno de los hospitales centinelas de escala nacional que el Ministerio de Salud ha designado para la atención de pacientes COVID-19. Esto un poco como preámbulo para que la gente, por favor, genere conciencia de la importancia para que se vacunen y también tomen todas las medidas de bioseguridad. Vamos a hablar con el director y gerente del hospital, el doctor, para que por favor nos amplíe la información y comenzar, doctor, muy buenos días, desde algo muy importante. Usted me decía que tiene pacientes dentro que han sido vacunados, sin embargo, sus esquemas no fueron completados de manera muy prolija, sino de forma aleatoria, muy a la ligera, y eso también hizo que, pese a estar vacunados, estén en la hospitalización y Dios no quiera a alguien en unidad de cuidados intensivos. Sí, buenos días. En realidad esa es un poco la lógica, ¿no? Desde el aumento que tenemos desde noviembre, nosotros tenemos pacientes, la mayoría, en un 70%, son pacientes no vacunados, que no han completado su esquema de vacunación. La diferencia son pacientes vacunados también, pero que recientemente han completado su esquema de vacunas. Nosotros tenemos desde esta semana un aumento, estamos atendiendo más o menos unos 60, 80 pacientes al día. De esos pacientes, pocos se quedan, sin embargo, esto está sucediendo en todo Quito, es decir, que nosotros estamos con un aumento de la demanda. Y por eso hemos decidido esta semana aumentar el número de camas de hospitalización.
para poder dar una buena oferta a esa demanda que tenemos de pacientes con COVID. ¿Cuántos pacientes actualmente tienen hospitalización y el día de ayer cuántas camas tuvo que incrementar? Teníamos 33 camas aperturadas, se llenó las 33 camas y ampliamos a 40 camas. Al momento tenemos 31 pacientes porque dimos de alta 2 y tenemos un 70% de ocupación. Tenemos camas libres todavía. Sin embargo, estamos preparándonos para un aumento progresivo del COVID en estos días. ¿Y en la unidad de cuidados intensivos cuál es la situación? En la UCI nosotros de igual manera hemos ido aumentando nuestra capacidad para pacientes de UCI COVID. Al momento tenemos 32. Camas disponibles y 23 pacientes. Es decir, todavía tenemos camas disponibles, sin embargo, hemos ido aumentando ese número de camas para poder atender esa oferta que está aumentando. Esa oferta que usted dice que lastimosamente podría aumentar porque estamos viendo las repercusiones no del feriado de Navidad y Año Nuevo, sino más bien de feriados pasados como las fiestas de Quito. Todavía esperan que las repercusiones de las incivilidades que vimos en las últimas fiestas se den progresivamente hasta febrero. Sí, o sea, lo que estamos viendo ahora son un poco las consecuencias de las fiestas de Quito que han pasado ya entre 4 a 6 semanas. Esperamos que de los feriados de Navidad y fin de año sea un pico, digamos, la tercera, cuarta semana de enero y la primera, segunda de febrero. Un poco volver a enfatizar entonces, doctor, nada más para que quede un poco en la conciencia de todas las personas que nos están viendo. Seguro muchos sí se cuidan, pero hay otras que todavía no tanto. El tema de la vacunación es importante cumplirla a cabalidad y en los periodos establecidos para evitar que vengan a unidad de cuidados intensivos, para evitar que tengan síntomas graves, para evitar que se hospitalicen. Sí, así es, ¿no? El Ministerio de Salud Pública ha hecho todo el esfuerzo grande del gobierno nacional para que todos tengamos nuestra vacuna, pero también hay una corresponsabilidad de la ciudadanía que tiene que cuidarse todavía, que no hay que tener esa falsa seguridad de que yo me coloco una dosis y con eso yo dejo de protegerme, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sensibilizar, que se acerquen a vacunar. Tenemos muchos puntos de vacunación, hay que completar el esquema, hay que colocarse la tercera dosis, porque eso es lo único que ha demostrado que hace que el COVID sea mucho más leve y podamos enfrentar la pandemia. ¿Y esta tercera dosis, desde cuánto tiempo después ya podrían estar realmente protegidos con esa tercera dosis una vez aplicada? Sí, nosotros inmediatamente después de la tercera dosis de refuerzo se espera que al mes ya esté muy efectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente tiene que seguirse cuidando, seguir protegiéndose uno mismo para proteger a su familia. Gracias, doctor. Imagínese, al mes de aplicada la tercera dosis tienen una protección real en el organismo. Por favor, cuídense, por favor. No eviten las aglomeraciones, lávense constantemente las manos, usen una mascarilla que cubra nariz y boca realmente. Si pueden, 2 mascarillas en cierto tipo de circunstancias, mejor todavía. Y no se olviden que en los centros de salud y en varios puntos que establecidos por el Ministerio de Salud Pública que encontrarán en la página web, están realizando las pruebas para la detección del COVID-19, estas pruebas PCR. En este hospital, en el Pablo Arturo Suárez, no se están realizando este tipo de pruebas, únicamente atendiendo a los pacientes que ya vienen con sintomatología realmente que se puede constatar que es COVID-19. Eso es importante también que sepan para que se eviten los viajes hasta este punto si ese fuera el caso. Ustedes continúan con más, esperemos, Roberto, con este tipo de información que ha dado el doctor se pueda generar conciencia y evitemos que más gente se enferme. Ustedes continúan con más. Bueno, así mismo es este tema, hay que seguir cuidándonos. Gracias a Sofía Ventimilla. En este caso, pues la responsabilidad ciudadana, conjuntamente con la vacunación, hará posible ir combatiendo estas nuevas oleadas o estas nuevas variantes. Vacúnese, es lo mejor que usted puede hacer para cuidar su vida y también la de los demás. Y los moradores de la Ciudadela, México, en el sector de Chimbacay, al sur de Quito, denuncian las malas condiciones en las que se encuentran las calles del barrio. Señalan que los grandes baches son una molestia y peligro para los vehículos que circulan. Los baches no solo son grandes, también son muy profundos, tanto así que ya se han registrado varios accidentes, denuncian los vecinos de la Ciudadela, México, al sur de Quito. Se ha escuchado, también el vecino ha escuchado que caen, aquí funcionaba una vulcanizadora que estaba al día, ahora ya no funciona, se fue al otro lado y igual el señor tiene trabajo por los baches mismos. Se cae y cuando está lleno de agua no se dan cuenta, obviamente, porque no refleja el hueco. Se caen y ya no pueden salir. Ha tocado, hay veces que tocas ayudarles a los señores conductores a sacarles
el vehículo. Esta es la calle Sangay y está repleta de huecos. En muchos tramos, para paliar en algo este problema, los moradores han optado por rellenar con lo primero que encuentran. Como sacaron de una construcción acá a la vuelta, ahí en la Alpaguasi, sacaron una construcción material y se rellenó algunos huecos que había ahí. Incluso había unos profundos más abajo. Porque como no vienen a componer, se han puesto esos escombros. Se jodían mucho los vehículos y todo eso. Aseguran que el bacheo solo ha pasado por la calle principal en la avenida Napo, mientras que por aquí no llega hace mucho tiempo. Unos 2 años, 3 años. No, para nada. Al menos en esta calle no. Incluso este hueco sobre la calle Guayabamba, que fue producto de un trabajo en el cual se retiró un poste de luz eléctrica, no se ha repavimentado. El hueco ya está alrededor de unos 6 años y poco a poco se ha venido desgastando a medida que los carros, ya ve que es una vía bien transitada, pasan y le van originando más y más del hueco. Y está en todo el sector de la Ciudad de México y en Chimbacalle. En las calles internas del sector no hay quien se preocupe de eso y está extremadamente mal. Por ello solicitan a las autoridades competentes el mantenimiento urgente de sus calles. Y por medio de ustedes, por favor, venir a tomar este problema que sí es bien grave. Solicitarle a las personas que estén en lo que tienen que hacer, pues por algo están trabajando en el municipio y que hagan su trabajo. En Quito informó Adriana Rojas. Y en Quito se habilitan nuevos puntos de vacunación para cubrir la demanda de personas que llegan para ser inoculados. Según el Ministerio de Salud, entre 400 a 500 personas se reciben en cada centro diariamente. En la capital existen al menos 12 puntos de vacunación masivos habilitados a lo largo de la urbe, muchos creados para cubrir la demanda de personas que llegaban a los centros de salud, en los cuales ya no se realizarán inoculaciones. En el caso del Centro de Salud de las Casas, se ha aperturado aquí para que los pacientes que necesiten vacuna acudan a la Universidad Central y las casas queden netamente como triaje para pacientes respiratorios. Lo mismo sucede, va a suceder en el Centro de Salud de Comité del Pueblo, que se va a aperturar un lugar cercano para vacunación, para que Comité del Pueblo quede como triaje de respiratorios. Entre 300 a 400 personas es el promedio que se atiende en cada punto de vacunación. Allí se aplican primeras y segundas dosis, además de refuerzos a niños, adultos y personas mayores. Para ellos está bien rápido porque yo llegué y ya entré enseguida, no me demoré nada. Y lo importante es vacunarse y que se protejan los niños también. O porque si no, ¿quién nos cuida? Si nosotros nos cuidamos, ¿quién nos cuida? En muchos de los puntos se registran largas filas de espera. Al parecer, la demanda de vacunas se incrementó durante la última semana. Yo creo que va a ser un poco complicado estas semanas. Ahorita estamos viendo los contagios de las personas que salieron a las cenas y que estuvieron en todos los compromisos de 24 de diciembre. Recordemos que tenemos desde el contacto alrededor de 10 a 14 días que el paciente comienza a tener toda esta sintomatología. Entonces todavía tenemos que esperarnos en el transcurso del mes de enero, que va a ser un mes complejo, porque aún tenemos las personas que salieron y que compartieron con familiares y amigos el 31 de diciembre. Quienes padecen alguna enfermedad catastrófica o requieren alguna marca de vacuna específica deben cumplir algunos requisitos. Muchos de los pacientes acuden con el certificado médico de su enfermedad discapacitante o la enfermedad que le esté generando algún problema mayor, como es el tema de los estados de inmunosupresión, y en función de ello el paciente se le coloca la dosis de la vacuna homóloga. Es importante recordar que las personas mayores a los 50 años que cumplieron 5 meses desde la aplicación de la segunda dosis podrán inocularse en cualquier punto de vacunación, informó Sofía Vintimilla. Vamos a explicarles, vecinos, cómo la variante Omicron afecta a niños que aún no han sido inmunizados contra el COVID-19. Los síntomas, prevención, qué tipo de vacuna se aplicará a menores de 3 a 4 años de edad en nuestro país. Preste atención. Nosotros estamos reportando prácticamente cero complicaciones con las dosis de Sinovac, es decir, es una vacuna extremadamente bien tolerada. Luego del anuncio de la vacunación que se aplicará a niños de 3 y 4 años, son algunas las recomendaciones y aclaraciones que realizan pediatras para este grupo poblacional, considerando que en Europa y Estados Unidos se registraron aumentos considerables de hospitalizaciones en niños de estas edades, como nos explica el doctor Fernando Aguinaga de la Federación de Pediatría de Pichincha. Y los más pequeñitos, los menores de 5 años, son los que están sufriendo tal vez más problemas en estas últimas semanas.
Pero ¿cómo y en qué porcentaje afecta la variante Omicron en niños, sobre todo en aquellos que aún no han recibido la inmunización? También nos cuenta. En niños, la presentación del COVID varía muchísimo, desde unas traqueitis, unas ronqueras, mocos, fiebres altas, rash o brotes en el cuerpo, diarreas, que hay que estar pendientes que si un niño tiene fiebre o que ha estado en contacto con alguien que es positivo, podría ser el inicio de la presentación del cuadro del COVID. Y si bien las tasas de mortalidad en esta población son bajas, expertos apuntan a la vacuna como el método más seguro para proteger a los menores de esta y otras variantes. Tenemos en el vacunómetro el estrato de edad que menos vacunación tiene son los niños, de 5 a 17 años. Y si bien es cierto que los niños son los que menos se agravan, si bien es cierto que son los que menos van a tener necesidad de cuidados intensivos, sí lo hacen. Sí pasa, eventualmente, pero pasa. Y es lo más triste, es lo más desgarrador ver a un niño en terapia intensiva con un respirador. En cuanto a la marca del antígeno, la cartera de salud indicó que se administrarán dosis de Sinovac, informó Caterine Aguirre. En la siguiente nota se detalla cuáles son los pasos a seguir si en casa presenta síntomas relacionados con el COVID-19. Además, le contamos cómo realizar la validación de los certificados médicos particulares. En Ecuador se registra actualmente un pico de los casos positivos de COVID-19, según las autoridades de salud, uno de los más altos desde el inicio de la primera fase de la pandemia. Por eso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de este comunicado, dio a conocer que en caso de que los asegurados presenten síntomas como, por ejemplo, temperatura mayor a 38 grados, secreción nasal, dolor de garganta, dolor muscular, decaimiento, usted debe acudir inmediatamente al área de triaje del centro de salud más cercano a su domicilio. Es aquí que médicos los valorarán y en caso de considerar pertinente, ellos determinarán si usted debe realizarse o no una prueba, ya sea PCR o de antígenos, para determinar si tiene COVID-19. Posterior a ello, usted recibirá el tratamiento médico correspondiente. En este mismo comunicado se señala además los pasos para la validación de un certificado médico particular. Si usted tiene de 1 a 3 días de reposo, debe ingresar a la página www.ies.gov.es, seleccionar trámites virtuales. Posterior, la opción asegurados, hacer clic en afiliados, vuelve a seleccionar validación de certificados médicos y continúa con el proceso. Pero a partir de los 4 o más días de reposo, es necesario que usted valide este certificado médico particular de forma presencial. Además, debe recordar que por disposición del COE Nacional, no deberá presentar su certificado de vacunación para ser atendido en las unidades del IES. De esta manera, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar las aglomeraciones y cumplir con todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la nueva variante Omicron, informó Ismenia Solórzano. El municipio de Quito, amigos, exhortó al COE Nacional que reconsidera la decisión de retornar a clases presenciales con el 100% de aforo previstas para este 7 de febrero. Esto pues ante el aumento de casos positivos del COVID-19 en la ciudad. Hasta el momento pues la capital se mantiene en nivel naranja de alerta epidemiológica, por lo que el secretario de Salud del municipio, Francisco Viteri, considera que se debe analizar la situación de cada cantón. A través de un comunicado, el Ministerio de Educación aclaró que los docentes que presenten síntomas relacionados al COVID-19 no deben asistir a clases presenciales. Recomienda seguir los lineamientos establecidos para el retorno a la presencialidad. De igual manera, se recuerda a las familias que el estudiante que tenga fiebre, escalofríos, tos o dificultad para respirar no debe asistir a la institución educativa y deberá acudir a un centro de salud para ser evaluado por profesionales. Bueno, les vamos a contar que la autoridad sanitaria ratificó que el precio para las pruebas PCR en centros privados, o sea, en laboratorios privados, es de $45 a escala nacional, ni un centavo menos ni un centavo más. Eso frente, claro, a la alta demanda de pacientes que requieren el examen por sospecha de COVID-19. Con el incremento de casos positivos de COVID-19 y en medio de una demanda de pruebas de diagnóstico, la Agencia de la Calidad de los Servicios de Salud estableció que el precio máximo para el examen PCR hisopado nasofaringeo es de $45.08 en todo el país.
Un laboratorio privado que visitamos en Quito cumple con este valor y más de 1.500 tests realiza por día. Estábamos como por 300, 400 pruebas diarias en noviembre. Ahorita estamos superando las 1.500 pruebas diarias y ahorita estamos como por un 25% de positivos. Pues se debe necesariamente relacionar con los temas de las festividades de fin de año, Navidad. En este laboratorio, la mayoría de personas llega con síntomas asociados a la enfermedad. Entre 40 minutos les toma realizarse el examen que descarte o confirme la presencia del virus. Solo con dolor de garganta y no salí ni de viaje ni nada. Tengo esos síntomas y de la empresa me mandaron a hacer la prueba para descartar. Hay otro panorama para aquellos que no cuentan con los recursos. Largas filas se evidenciaron en los exteriores de los centros de salud del Ministerio de Salud. Algunos esperaban sentados y otros de pie para el turno de revisión con un médico, y de ahí la posibilidad de acceder a una prueba. Que es bastante difícil conseguir en lo privado, ¿no? Sí necesitamos esa prueba urgentemente, señorita. 80 turnos se entregaron en el Centro de Salud de Las Casas. Evelyn Guatimal no alcanzó y tuvo que seguir haciendo un recorrido luego de la negativa en otros 3 sitios. No hay turnos. Aire aquí me dice que vaya a la comuna. Entonces, la verdad, no sé. Mientras que en el Centro de Salud de Turubamba, en el tiempo que realizamos la cobertura, de 20 personas que se realizaron el examen, 4 dieron positivo. Entre ellos, estos 2 ciudadanos que aseguraron estar sorprendidos y tener síntomas leves. La prueba fue positiva, entonces me recetaron un tratamiento. Un síntoma de la garganta. No he tenido ningún otro síntoma, sin embargo, a pesar de esto, es positivo. Y la demanda de las pruebas continúa. Hasta el momento los casos positivos en el país ascienden a 554.436. Informó Priscila Cadena. Y personas de la tercera edad que se encuentran en situación de abandono y vulnerabilidad pueden demandar a sus hijos. ¿Cómo le parece? Así es, para recibir una pensión alimenticia. Juristas explican que es necesario una reforma a la normativa para evitar que los demandados evadan responsabilidad ante sus padres. Veamos. Don Luis, a sus 86 años, vive solo y sin ningún ingreso económico fijo. Nunca le fue factible ingresar al Seguro Social y por ende no recibe ninguna pensión jubilar. Comenta que ahora, en el epílogo de su vida, vive de varias donaciones y ayudas que les dan sus amigos y allegados. Por ahí me regalan, eso no puedo manifestar. Entonces necesito así me vas, venga, tome el regalo. O sea, es la voluntad también. Sí, les llamé con tome los regalos. Buena gente. Como él, existen miles de viejitos en el país que por varias circunstancias se encuentran en el abandono y con una situación complicada económicamente. Ante esta problemática, el MIES estableció la tabla de pensiones alimenticias para las personas de la tercera edad, una normativa que permite a los mayores de 65 años exigir a sus hijos mediante una resolución de un juez la disposición de una remuneración que sirva para su sustento diario. Para aquella persona que carece de los recursos económicos, digamos, no tiene una vivienda, no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene beneficios de seguro, no tiene con qué mantener una estabilidad, un desarrollo integral, no tiene para alimentación, vivienda, que la atención prioritaria que tienen nuestros adultos mayores de 65 años de edad es obligatoria. El jurista Luis Aníbal Valladares expresa que esta normativa no es nueva. Explica que el adulto mayor, mediante una asesoría jurídica, expondrá su caso y mediante varios análisis de la situación económica de sus hijos o familiares, se establecerán los montos a pagar. Los llamados a pagar los alimentos, en este caso, son los familiares, en especial los hijos, que si tiene varios hijos tendrán que dividirse entre ellos una vez que realicen la demanda. Valladares también enfatiza que la normativa requiere una reforma en la parte punitiva para los demandados, ya que al no existir el apremio, el proceso se puede quedar en el limbo sin ser beneficioso para los abuelitos. Lo cual ha llevado a que muchos de los hijos que han sido demandados no cumplan la obligación. Las autoridades han explicado que la ley busca brindar una vida digna para aquellos abuelitos que en su juventud dieron todo a sus hijos y familia, pero que en el ocaso de su vida, el olvido y la soledad ha sido su mayor compañía. Informó Mauricio Sánchez. Y en la provincia de Cotopaxi se realizó la presentación oficial del crédito de las oportunidades al 1% de interés anual y hasta 30 años su plazo. En su discurso, el presidente Guillermo Lasso señaló que entre las prioridades del gobierno en el 2022 están los emprendedores y las familias que requieren apoyo para reactivarse.
El presidente de la República visitó la provincia de Cotopaxi para realizar el lanzamiento del crédito de las oportunidades al 1% de interés y hasta 30 años plazo. En su primera fase está dirigido al sector agropecuario, con énfasis a la mujer ecuatoriana. El crédito de las oportunidades de Ban Ecuador al 1% y a 30 años te va a permitir reactivar tu negocio con tranquilidad, sin apuro, para que puedas generar empleo, para que sueñes en grande y para que puedas lograr y alcanzar estos sueños. Este crédito será otorgado por Ban Ecuador, entidad bancaria que busca agilitar los procesos de préstamos a los beneficiarios. Para fomentar la producción y el trabajo en el sector agropecuario del país. Hoy tenemos el honor de estar junto a nuestros pequeños agricultores, aquellos que dejan su vida y su esfuerzo en la tierra. Esta maravillosa provincia de Cotopaxi, ganadera por excelencia, rica en frutas, verduras, con gran potencial agroturístico. Entregando dinero a largo plazo, a bajo costo, para que el ciudadano ecuatoriano pueda definitivamente progresar y que la reactivación económica empiece desde la base de la pirámide. Previo al evento, el presidente Guillermo Lasso llegó a la comunidad Santán Chico, en el cantón Latacunga, para visitar a una de las beneficiarias del crédito de las oportunidades. Hay gente que migró, dejó los campos, bajó a la ciudad y por ende, por falta de trabajo, la ciudad se atormentó con la delincuencia. Pero nosotros no hemos abandonado nuestras tierras, señor presidente. Ahí lo hemos luchado, hemos trabajado. En el acto, el presidente de la República destacó el avance que tiene el país en el tema de la vacunación contra el COVID-19. El 80%. Con esta cifra nos ubicamos dentro de los 10 primeros países del mundo que están logrando vacunar y proteger de la pandemia a toda su población, porque ya no va a haber más confinamiento. Pero para protegernos hay que vacunarnos con el refuerzo, la tercera dosis. Informó Natalie Guerrero. La secretaria de Derechos Humanos, amigos, presentó los proyectos de erradicación de violencia en contra de mujeres y niños, en los cuales se distribuirán millones de dólares durante este 2022. Garantizó que los servicios de las casas de acogida y centros de atención integral, pues mientras se suscriben los convenios para este año. Fue a finales de diciembre pasado que la Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador emitió un comunicado en el que se advertía que al finalizar el 2021, los servicios de acogimiento para víctimas de violencia en el país estaban en riesgo de cerrar sus puertas. Aseguraban que no existían convenios que garanticen la contratación de profesionales para el 2022. En este marco, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, aseguró que los convenios serán extendidos para el primer trimestre de este año y así garantizar la atención. Estos convenios han sido y van a ser suscritos con los 21 centros y casas de acogida que ya se tiene del año 21. Si es que ustedes lo pueden ver así, es una ficción, es como si es que fuera una extensión de plazo hasta el 31 de marzo. Entonces aquí los servicios van a estar garantizados. Informó que los rubros del 2021 ya fueron cancelados. Lamentó que por vacíos jurídicos dentro de la contratación pública el primer trimestre de cada año, los centros y casas de acogida deban estar en incertidumbre por el presupuesto. Por ello dijo que se está trabajando. Creamos un puente para que no estén en el limbo las organizaciones sociales. Desde el 6 de diciembre estamos ya certificando las partidas, vamos a suscribir los convenios esta semana, ya la siguiente, porque es el único camino jurídico que les va a dar tranquilidad a los centros y a las casas de acogida para tener los recursos económicos que salvan vidas. Para este 2022, el presupuesto de la institución será de 13 millones de dólares, de los cuales 2.17 le corresponden a las casas de acogida y centros de atención integral a mujeres y niños víctimas de violencia. Este año serán entregados bajo una convocatoria abierta que se lanzará los primeros días de febrero hasta finalizar marzo, y a partir del 1 de abril se suscribirán los nuevos convenios.
Vamos a recibir las propuestas como se ha hecho todos los años. Uno de los puntos fundamentales, indispensables en este tipo de actividades es la experiencia. La experiencia, y esto es algo que nosotros lo tenemos muy claro, porque trabajar en violencia necesitas especialización y especificidad. Otro de los programas a los cuales se destinará el presupuesto es la creación de centros Violeta. Para ello, al finalizar el 2022, la funcionaria aseguró que existirán 5 centros en la frontera norte, frontera sur, Amazonía y en el Guayas. Estos contarán con múltiples espacios. Pero ¿qué es el mínimo que tienen que tener las instituciones de primera línea? Porque no puede ser posible que cuando una mujer o cuando una niña sufra violencia tenga que estar como pelota de ping-pong de un lado al otro pidiendo atención. Esto es inaceptable y eso es inadmisible. Que vamos a tener incluso un espacio para emprendimientos de mujeres. Finalmente se impulsará la economía violeta. El acceso a las mujeres a empleo, el acceso a las mujeres a la libertad económica. Hoy en día hay muchas mujeres que aunque tienen recursos no tienen una cuenta en el banco. ¿Y por qué es importante esta cuenta en el banco? Para que tengan el acceso a un crédito. Programas que buscan la erradicación de la violencia en el país, por lo cual también se trabajará con los gobiernos autónomos descentralizados. En Quito informó Adriana Rojas. La Asamblea Nacional dio un ultimátum a la comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela, quien por segunda ocasión no acudió a su llamado para responder sobre el ascenso de generales y el caso de los narcogenerales. Por segunda vez, los miembros de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional se quedaron con los churros hechos al no poder escuchar a la comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela, quien fue convocada para explicar el ascenso de generales que ha generado más de un impasse, así como también recopilar elementos sobre el anuncio del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre supuestos narcogenerales, pero Varela se excusó. Estas respuestas se están constituyendo en una constante que nos pueden hacer pensar de que es una acción deliberada. La uniformada justificó su ausencia, argumentando que tiene una agenda previamente planificada para tratar temas de importancia para la seguridad ciudadana, donde se requiere su presencia indelegable, lo que generó el malestar de asambleístas. Nos preocupa mucho porque habla sobre la seguridad ciudadana y mientras que la gente no cree en la Policía Nacional, porque no cree en la Policía Nacional. En el legislativo se habla de un ultimátum antes de tomar otras medidas contra Varela y la ministra de Gobierno Alexandra Vela, quien tampoco compareció, pero solicitó ser recibida la próxima semana. Por lo que hoy debemos ya tomar cartas en el asunto y mínimamente ya poner en conocimiento del Pleno y de la señora presidenta de la Asamblea los hechos que ya se vienen sucediendo. No habrá una adicional. Si es que no hay la presencia de las autoridades para esclarecer temas tan delicados como estos, en función de nuestras competencias procederemos de otra manera. Quien no quiso dejar pasar por alto esta oportunidad fue Diego Chimbo, abogado del general Víctor Arauz, quien presentó un recurso legal para poder ser reintegrado a las filas policiales. Esto no es caso de narcogenerales. No se trata, es una cortina de humo, porque nosotros evidenciamos un acto delictivo en el proceso de ascenso. Informó Héctor Romero. El exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, no logró que se le dicte la libertad porque su defensa técnica presentó una reacusación contra 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Carrión, hay que recordar, fue sentenciado a 3 años de cárcel, pero quiere beneficiarse con la caducidad de la prisión preventiva. Un giro inesperado dio la audiencia de caducidad de la prisión preventiva, precisamente cuando este miércoles se iba a conocer la resolución. Recurso mediante el cual el exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, pretendía quedar en libertad. Recordemos que el pasado 20 de octubre fue sentenciado a 3 años de pena privativa de la libertad por el presunto delito de abuso sexual que habría cometido contra la pareja sentimental del exministro de Salud, Mauro Falconi, en una reunión social en pleno toque de queda por la pandemia del COVID-19. Desde el pasado mes de mayo permanece detenido y al no estar la sentencia en firme, aducen sus abogados no debe continuar en prisión. Sin embargo, presentaron una recusación contra los jueces Byron Guillén y Luis Rivera.
Lógicamente ya existió una solicitud de una diligencia de sustitución de medida cautelar, en donde efectivamente ya tuvieron un conocimiento previo acerca de esto y ya se dio un conocimiento sobre esta causa, y además de esto se pudo llegar a tomar puntos controvertidos dentro del expediente fiscal, que lógicamente hace que pueda llegar a tener un criterio parcializado. La recusación les quita competencia para que ellos puedan seguir conociendo el proceso. Con ese análisis, saben que la salida de Carrión de la cárcel tardará en llegar, pero no quieren arriesgarse a que no se les conceda el pedido. Esperamos justicia, esperamos que los jueces actúen apegados en derecho y, como menciona la doctora Porras, llegaremos hasta las últimas instancias, si es pertinente internacionalmente en estos días, y agotaremos las instancias nacionales. Desde el lado de la demandante no existe cuestionamiento frente a esa estrategia legal. Totalmente es una herramienta procesal, deberán sustentar. Sin embargo, consideramos que alarga la agonía de su propio defendido. Resuelta la recusación, se tendrá de nuevo que analizar la caducidad de la prisión preventiva, informó Héctor Romero. Nada como un buen café para seguir contándoles las noticias. Esta hora estamos ya en las 9:15 y con el traspaso de la infraestructura ferroviaria nacional al Ministerio de Transporte, se pretende, que es una muy buena noticia, reactivar el sistema ferroviario a través de un proceso de concesión. Se estima que cerca de 2.500 millones de dólares se requieren para que nuestro querido tren vuelva a funcionar. La legendaria locomotora 17 se volvió a encender en la estación de Chimbacalle, y esto simboliza un nuevo despertar para el tren de Ecuador. Mediante el traspaso de bienes de la Ferroviaria Nacional al Ministerio de Transporte, se pretende la reactivación de uno de los patrimonios del país. El Ministerio se compromete a establecer las mejores estrategias para una rehabilitación integral, enfocada no solo al transporte de turistas, sino de personas y carga. Con la suscripción de una escritura pública que se realizó este miércoles, el tren volvería a recorrer los Andes, pero para su repotenciación harían falta 2.500 millones de dólares. Por ello, la cartera de transporte iniciará un proceso de concesión a través de una alianza público-privada. Hay al momento no menos de 8 interesados de rehabilitar el tren ecuatoriano. Eso nos obliga a impulsar en el menor tiempo posible el otorgamiento de la concesión. Mientras continúa el proceso, hay temas pendientes que deberá resolver la cartera de transporte, como la situación de los ex trabajadores y actuales de la empresa pública de ferrocarriles que está en liquidación. Ya será un tema que lo discutiremos en el proceso de elaboración de los términos de referencia. Me parece que ese personal especializado tiene que quedarse y deberá quedarse para el bien del país. Y precisamente hay incertidumbre en los trabajadores. Edison Torres es maquinista de trenes por cerca de 13 años. Espera que una vez que la infraestructura del ferrocarril está en manos del Estado, la situación mejore y se cumpla su anhelo de recorrer las estaciones. Sería un anhelo muy hermoso que el tren vuelva a surcar los Andes, a atravesar la sierra con la costa, ¿no? En el 2020 se dispuso la eliminación de la empresa de ferrocarriles por su poca rentabilidad. Está previsto que el tren pase a concesión a finales de este año. Informó Priscila Cadena. Viernesito, se termina la primera semana de enero y así seguimos nosotros junto a ustedes con la bendición de Dios por un día más de vida, por abrir los ojitos, por tener a nuestros seres queridos junto a nosotros, nuestros compañeros. Por todo. Hoy es Día de Reyes, disfruten del roscón, que es delicioso. Con chocolatito. Un chocolatito o cafecito. Que traiga uno. Un roscón, no traje. Ya se acabaron los roscones, ¿ah? Aunque sea un chiquito tipo dona. Y en la ciudad y hay unos roscones que le digo que son espectaculares. Qué rico, ya me hizo tener ganas. Sí, vamos al roscón. Vamos de roscón y con pantalla de vida, que el día sea feliz. Disfruten de este último día de festividades, que compartan con los suyos en pantalla dividida, que les atropelle la alegría. Ahí están. Así es, acá está el rosca de mi querido Esteban Berzosa y el rosca de Martín. Enseguida. Usted sabe que los citeños nos decimos rosques por otra cosa, ¿no? Mi gordito, está precioso. ¿Qué va a hacer usted hoy, gordito? Buenos días, chicos, ante todos. ¿Qué va a haber en esa cocina? Para que se adelante ahí. ¿Va a haber rosquita? Un abrazo gigantesco para chicos. todos ustedes. No, hoy día el protagonista es el verde. Ya hicimos la rosquita el día lunes para que la gente la aprenda a Podríamos hacer, preparar. gordito, una rosca de verde.
Con chicharrón. Qué rico, yo me apunto a ese ¿Cómo van a hacer una rosca chicharrón de verde? ¿Cómo es eso? Y dijeron chicharrón y la Keri, yo. Y harto queso que se derrita. Yo ya me apunté a esa rosca. Muy bien. Hay cosas ricas y mucha información hoy. Mucha información también. Sí, vamos a tener como bastantes roscas también, un festival de roscas ahí para vamos conocer. a tener festival de roscas. ¿Te gusta la rosca? ¿No es qué? ¿Cómo se llama? ¿Rosca? De Reyes. De Reyes. Me gusta cuando le rellenan demasiado de crema pastelera. Depende. Hay varios, hay otros con frutos secos que son espectaculares. El gordo debe saber perfectamente. Hay varios que... Claro. A mí el de crema no me gusta mucho, pero el de frutos secos con licor. Yo sí no soy amante de esta rosca de Reyes, así que no es que... No, con un buen chocolate caliente. La rosca ahí. ¿Puede la rosca? Cambiamos la receta. Y aparte de eso, hoy día en muchas provincias del país, en ciudades, hay la tradicional, van con comparsas, con disfraces, lo van a hacer con bioseguridad. Aquí en Quito se lo hacía, pero ahora ya, vea. Se ha perdido. Entre más crecen las ciudades, pues se va perdiendo un poquito eso. Hay que mantener algunas tradiciones que son lindas. Y aparte también se regala en otras partes del mundo, en España, En México. España, sí. Pues hoy es día de regalos también. Hoy es el día de los regalos. Hay regalos. Pero bueno, en todo caso... Como le decía, perdón, Miranita, cualquier cosa que no nos haga daño, que una a la familia, como decía Robert, siempre con las medidas de bioseguridad. Eso. Cualquier cosa que nos motive a estar más cerca, más juntos, amarnos más, me parece adecuado. Muy bien, estamos de acuerdo. Chicos, Ha pasado un ángel por ustedes. A varias veces se ha quedado así. Pasa un ángel. Quienes atropellen la alegría y la felicidad. ¡Felicidad! ¡Un hermoso día, chicos!